De Dios en el libro de San Juan capítulo 15, versículo número 7. Dice la palabra de Dios, San Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar en este lugar con nosotros, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia hermosa de su Espíritu. Gracias, Señor, por su compañía bendita y gracias por la santa y preciosa bendición que nos da nuestro Señor Cristo Jesús. En esta hora, Dios, le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y permita, oh Dios, que estemos concentrados y enfocados en su persona, en su palabra y su verdad, y seamos habilitados y capacitados para entenderla. Háblenos, oh Dios. Que todo lo que ocurra en esta hora y en este lugar le llene de honra y de gloria y nos haga crecer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos estado hablando estos días acerca de orar. En el tema anterior respondimos la pregunta, ¿qué es orar? Y hoy queremos presentar la primera parte del tema titulado ¿Cómo orar? Hace algún tiempo hablamos de ¿para qué orar? Pero ahora queremos trabajar con la pregunta, ¿cómo orar? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de cómo orar? Hemos dicho también que lo más poderoso que existe en el planeta Tierra es la oración. Y cuando conectamos la oración con la fuente de la oración que es Dios, entonces vemos la magnitud y vemos la belleza y la profundidad de la oración. Decíamos en el tema anterior que orar significa o es sinónimo de un estilo de vida, de una cultura de pensamiento. Orar significa que vivo de esta o de aquella manera. Y vimos toda una serie de versículos y pasajes que nos enseñan que orar es una manera de ser, es nuestra idiosincrasia, es un estilo de vida, es una cultura de pensamiento. Orar es como vivo. Si no vivo como manda y establece Dios, entonces el acto de la oración, el acto mismo oración, es solamente un repetir palabras y decir cosas, pero hace falta el poder, se nota la ausencia del poder. Hoy queremos trabajar con la pregunta, entonces, ¿cómo orar? Si orar es un estilo de vida, ¿cómo orar? Cuando vemos en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesús dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es bueno comprender algunas cosas antes de analizar el versículo, como por ejemplo, San Juan capítulo 15 es parte del capítulo 14, 15 y 16. Esos tres capítulos el Señor Jesús lo presenta al final de su ministerio. Y no solo eso, sino que Juan nos hace ver y entender que en esos tres capítulos el Señor Jesús enfatiza mucho el don del Espíritu Santo. Y cuando usted llega al capítulo 17, el versículo 1, le muestra a usted, todo el capítulo 17 es una oración, la oración final del Señor Jesús, donde ora por Él y ora por los discípulos y ora por lo que han de creer en Él por la palabra de los discípulos. Pero en el versículo 1 del capítulo 17, mire usted lo que dice. El Señor Jesús sabe lo que viene. El Señor Jesús sabe lo que se enfrenta. Y el versículo 1 de Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ¿qué cosa dijo? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Toda vez que Cristo estaba en peligro decía, mi hora no ha llegado. Pero ahora dice, ¿qué cosa? La hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del dolor. ¿Cuál hora? La hora del sufrimiento. ¿Cuál hora? La hora de la victoria. Porque Cristo vino para matar el pecado en su propio cuerpo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no?
Pero era la hora más sombría, la hora más terrible, la hora más espantosa en la vida de Jesús y en la vida de Dios. Porque era la hora cuando Cristo tomaría el pecado de la humanidad sobre sí, y era la hora cuando Dios apartaría su mirada de él, porque Dios no quiere nada que ver con el pecado. ¿Era terrible la hora? A ver, ¿sí o no? Si entendemos Juan 14, 15, 16 y el 17, entendemos la misión de Jesús. Por eso, cuando leemos Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, entendemos y comprendemos hacia dónde Cristo nos quiere llevar. Es de vida o muerte entender y comprender este versículo 7 y ese verbo permanecer que ahí aparece para comprender el valor de orar. La trascendencia de orar, la importancia de orar y más que eso, la dinámica, la nomenclatura, la razón de ser de orar. Porque orar es más que decir palabras, orar es una experiencia de fe, orar es un estilo de vida, orar es una manera de ser, orar es una vivencia. Entonces, ¿cómo orar? Es lo que queremos responder. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. La oración determina el tipo de vida que usted vive. La oración es la manera, la forma, la herramienta que el cielo nos ha dado para que el brazo todopoderoso de Dios se pueda mover. Si logramos entender lo que estamos estudiando y logramos convertirnos y convencernos y entregarnos a lo que la Biblia dice, entonces veremos por qué Cristo dice en el versículo 7, la última parte. ¿Qué dice la última parte del versículo 7, San Juan 15? ¿Qué cosa dice Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué cosa dice él? Y os será hecho. Mi pregunta, ¿tiene sentido aprender cómo orar? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tengo 37 años y 8 o 9 meses que acepté al Señor Jesús. Y he visto muchos milagros. Y he visto a Dios involucrarse en muchas cosas. Y la clave siempre ha sido la oración. ¿Cuál es la clave? La oración. La pregunta, ¿cómo orar? Número 1, en el versículo número 7 del capítulo 15 dice, si permanecéis en mí. Necesitamos ver cómo aparece una y otra vez en el lenguaje de Jesús el verbo permanecer. Recuerde, 14, 15 y 16, el Señor Jesús está despidiéndose. Ya sabe lo que le viene, sabe lo terrible que viene y está condensando, está resumiendo. Juan, el discípulo amado, es bueno que sepamos esto también. Cuando Juan escribe el Evangelio según San Juan, hay un problema serio en la iglesia cristiana. La iglesia había sido invadida por una serie de conceptos y de ideas y opiniones peligrosas. Inclusive existía lo que se llamaba el problema cristológico. ¿Cómo se llamaba? Problema cristológico. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y entonces Juan escribe un evangelio, el Evangelio según San Juan. Escribe 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribe un libro más, el Apocalipsis. 5 libros para decir una sola cosa: ¿quién es Jesús? Por eso él comienza diciendo en Juan 1:1, en el principio era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, el verbo se hizo y habitó entre nosotros. Juan dice, ¿quién es Jesús? Y ahora Jesús, que ya sabe que se va, que se despide, que el tiempo se le acaba, que ya le espera la hora terrible, entonces en el 14, 15 y 16 le habla y le plantea a los discípulos la necesidad de que reciban el Espíritu de Dios. Pero en el capítulo 15 nos presenta, en este versículo 7, cómo orar. ¿Qué nos presenta? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. Ahí está la clave. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra nos dice cómo orar. Y si permanecemos en Cristo y permanecemos en sus palabras, entonces Él responderá a nuestras oraciones. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Vamos rapidito a ver, número 1, ¿cuántas veces repite el mismo verbo? Hemos dicho en un estudio anterior que permanecer, el verbo meno, significa quedo, moro, permanezco. Es decir, me quedo aquí.
si permanecéis en mí, si te quedas conmigo, si moras conmigo, si vives conmigo, si permaneces en mí, si te queda unido a mí, si te queda conectado conmigo, si te queda en mi presencia, si en verdad hace lo posible por estar bien unido conmigo, entonces necesita también permanecer en mi palabra. Si te queda con mi palabra, si te llenas de mi palabra, si te inunda con mi palabra, entonces pide lo que tú quieras y las cosas van a suceder. Hay dos cosas interesantes en esta frase. Es que si usted está conectado con Cristo, tendrá el Espíritu de Cristo. Y si está conectado con su palabra, tendrá la verdad de Cristo. Entonces sus oraciones serán motivadas y originadas ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir como conviene. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y el mismo Espíritu intercede por nosotros. Significa vivir en el Espíritu, como veremos en un momento. Déjeme hacer una pregunta aquí. Oiga, ¿tiene sentido descubrir cómo orar? Sí. ¿Seguro que tiene sentido? Sí. Si usted aprende este secreto en la Biblia, su vida cambia automáticamente. Su vida cambia dramáticamente y se llena de un poder que no es humano. Es el poder de Cristo. ¿Estamos listos? Mire usted cómo aparece el verbo permanecer varias veces en el capítulo número 15. San Juan capítulo 15, versículo 4 al 7. Vamos rapidito. ¿Por qué Cristo repite tanto el mismo verbo? ¿No tiene más verbo Cristo? ¿Por qué usa la misma palabra tantas veces? Algo nos quiere decir cuando repite una y otra y otra y otra y otra vez la palabra. ¿Creen ustedes eso o no lo creen? Sí. Versículo número 4. ¿Qué dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. El verbo permanecer, ¿en qué modo está? Imperativo, ¿sí o no? Está en imperativo. ¿Es una orden o no es una orden? No es una petición, es que es de vida o muerte que necesitamos permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, ¿qué dice el Señor Jesús? No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis, ¿dónde? En mí. Cuando usted mira la palabra vid y ve el versículo 1, ¿quién es la vid verdadera? Dice el versículo número 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador. Si Cristo es la vid verdadera, todas las demás son falsas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está Cristo tomando sobre sí el compromiso de que Él es la vid verdadera? ¿Quién es el labrador? Dice, mi Padre es el labrador. ¿Y quiénes son las ramas de esa vid verdadera? Usted y yo. ¿Quién es el que le cuida a usted? El Padre. ¿Y quién le da vida y sustento? Jesucristo. Mi pregunta entonces, si Dios es el labrador que cuida de nosotros, si Cristo es el que nos da sustento y nos da vida y nos da poder para producir flores, para producir hojas y producir frutos, mi pregunta, ¿está asegurado el éxito, sí o no? Entonces necesitamos saber cómo permanecer en Cristo. Si no sabemos cómo permanecer en Cristo, Él dice, si no produce fruto, te corto y te boto. De allí la importancia de entender cómo orar. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice Cristo? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Cristo. ¿Cuál es la clave? Morar en Cristo. ¿Cuál es la clave? Vivir en Cristo. ¿Cuál es la clave? Quedarse a vivir y a morar en Cristo. Si permanecéis en mí, si moras conmigo, si estás conmigo. Una pregunta. Cuando los discípulos caminaban con Jesús y estaban en su presencia, ¿se le ocurría a ellos hablar de quién sería el mayor, quién sería el menor? No. Siempre lo hacían después que Cristo se adelantaba y se quedaban solos. Porque para pecar hay que separarse de Cristo. Es imposible en la presencia de Cristo hacer tu poca vergüenza, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso cuando tú permaneces en Cristo, cuando estás en Cristo, Pablo se enamoró tanto de la frase en Cristo o en mí, que hizo toda la teología de él basada en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Todo lo centró en la frase en Cristo. Miren, muy interesante, muy importante, de vida o muerte lo que tenemos que ver ahora. Versículo número 6. Miren lo que dice.
El que en mí no permanece, ¿qué dice Jesús? Será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa? Y se secará. ¿Y qué pasa? Y los recogen. ¿Y qué le hacen? Los echan en el fuego y hacen y arden. Hay dos lugares que usted puede estar, o conectado a Cristo o separado de Él. Ahora bien, cuando usted corta una rama de un árbol, ¿produce fruto la rama cortada? Entonces pregúntese, averigüe, ¿cuándo fue que usted se cortó del árbol, se cortó de la vid? Porque si está conectado a la vid, usted no tiene que esforzarse por producir fruto. Los frutos vienen en forma automática. ¿O no? ¿Sí o no? Las ramas solo se conectan y se pegan al árbol y de repente aparecen hojas y de repente aparecen flores, de repente, ¡pum!, aparecen los frutos. ¿Es hermoso o no es hermoso? No tiene que esforzarse en producir frutos, pero sí tiene que esforzarse en estar conectado. Y de eso vamos a hablar ya en la segunda parte, que tiene que ver con la batalla de la vida. En realidad hay dos partes en este sermón, y esta es la primera parte que quiero entrar, y estamos tratando de hacer una buena introducción. Las dos partes son, número 1, permanecer en Cristo, y número 2, permanecer en su palabra. Si aprendemos qué significa permanecer en Cristo y aprendemos qué significa permanecer en su palabra y lo hacemos, entonces veremos nuestra vida llena de poder. ¿Miente Dios? No. ¿Es veraz Dios? Sí. ¿Cumple lo que promete? Sí. Pero nosotros necesitamos hacer la parte que nos toca. San Juan capítulo número 15, mire usted lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué cosa dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice Cristo? Y os será hecho. ¿Cuánto puedo pedir? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Lo interesante es que cuando permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, todo lo que nosotros queremos lo produce Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios se adueñará de tanto nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, que las cosas que querramos serán las cosas que agradan a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Viviremos para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Así que todo lo que le pidamos a Dios será para la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Si permanecéis en mí. Bien. Versículo 9. Recuerde que estamos mirando cómo se repite el verbo permanecer en el capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 9? Como el Padre me ha enviado, así también yo os he, ¿qué cosa dice? Amado. ¿Y qué dice ahora Cristo? Permaneced en mi amor. San Juan 15:9. ¿Qué dice Juan 15:9? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice? Permaneced en mi amor. ¿Es hermoso permanecer en el amor de Cristo? A ver, ¿sí o no? Manténganse en mi amor, moren en mi amor, vivan en mi amor, quédense aquí en mi amor. ¿Le gustaría a usted vivir en el amor de Cristo? Cuando usted vive en el amor de Cristo, Cristo produce en usted amor por la gente. ¿Es un pasaje hermoso o no es un pasaje hermoso? Versículo número 10. ¿Qué dice el 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué cosa? Y permanezco en su amor. ¿Las palabras son claras o no son claras? A ver, ¿sí o no? La persona que permanece en Cristo, la persona que permanece en su palabra, esa persona permanece en los mandamientos de Cristo. Es una persona obediente. Es una persona que permanece conforme a la voluntad de Cristo. Y eso es orar. ¿Cómo orar? Es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Es un estilo de vida. ¿Cómo un estilo de vida? ¿Cómo orar? Es permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Cuando usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, usted vive una vida, un estilo de vida que es orar. Ahora, el modo del estilo de vida es que usted permanece en Él y usted permanece en su palabra. Y ahora entonces, envuelto en esa experiencia de vida, envuelto en esa manera de ser, envuelto en esa constante espiritual,
Cuando usted se arrodilla, cuando usted ora, usted lo está haciendo en el Espíritu, con el Espíritu, para la gloria de Dios, y Dios responde su oración. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo número 16. Dice el verso 16, ¿qué cosa? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué dice Cristo ahora? Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Y vuestro fruto, ¿qué cosa? Permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pregunto, ¿se repite el verbo permanecer muchas veces, sí o no? ¿Es importante el verbo permanecer en el capítulo 15, sí o no? Recuerde que el 14, 15 y 16 es la parte final de lo que Cristo está diciendo, porque en el 17 va a anunciar que ya llegó su hora, que ya llegó su fin, que ya llegó el momento duro y crítico. Por eso está estableciendo principios firmes y claros. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. Si permanezco en Cristo, en su palabra, entonces puedo pedir lo que yo quiera y el Señor lo dará. ¿Qué significa lo que yo quiera? Que Dios producirá en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Estaré viviendo una vida espiritual. Estaré viviendo en el Espíritu, no más en la carne. Estaré siendo guiado por el Espíritu de Dios. Mis pensamientos, palabras y acciones serán guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios y hará que pida como conviene. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Aquí está el secreto de la vida cristiana. Aprender a vivir en el Espíritu y no más en la carne. De allí la importancia de lo que tenemos que ver ahora. Muy bien. Cuando esto se ponga más interesante, ¿le parece bien si terminamos para que usted tenga que volver? Entonces, ponga cuidado a lo que viene ahora. Por lo menos hay 7 puntos que quisiéramos tocar. Y si usted quiere poner un subtítulo, póngale así: carne versus espíritu. ¿Cuál es el subtítulo? Carne versus espíritu. Ahí está el problema nuestro. Necesitamos diferenciar entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en su palabra? Y allí viene lo bueno. Número 1. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa nacer de nuevo. Significa nacer del Espíritu. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Número 1. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nacer en el Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos rapidito. Mire cómo Cristo se lo explica a Nicodemo. Si usted permanece en Cristo, si usted permanece en su palabra, entonces usted es una persona nacida de nuevo. Si usted descubre que no ha nacido de nuevo, entonces la cosa está peligrosa. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién está hablando? Cristo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué respondió Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa nacer de nuevo. Y dice Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿Y qué cosa dice? Y oye su voz, sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando permanecemos en Cristo y cuando permanecemos en su palabra, entonces nacemos de nuevo. ¿Cómo orar? Naciendo de nuevo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Número 1, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa nacer de nuevo. Significa nacer del Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted mira la historia de los apóstoles, se da cuenta
que todo cambió desde que recibieron la presencia y la unción del Espíritu Santo. ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Cambiaron o no cambiaron? A ver, ¿sí o no? Cuando Cristo caminaba con ellos, lamentablemente, estaban con Cristo, pero no estaban en Cristo. Analícelo. ¿Con quién estaban? Con Cristo, pero no estaban en Cristo. Cuando Cristo muere y resucita y se va al cielo y 10 días después desciende el Espíritu Santo, entonces la cosa cambia. Ahora están en Cristo, pero ya no están con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Nosotros necesitamos aprender a vivir en Cristo y no solo estar con Cristo. ¿Cambió sus vidas? Cambió. ¿Fueron transformados? Fueron transformados. Y su vida se convirtió en una bendición. ¿Pedro cambió o no cambió? Entonces necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos aprender a estar en Cristo. Porque estar en Cristo, porque permanecer en Cristo y en su palabra, eso significa cómo orar. Y cuando usted permanece en Cristo y cuando permanece en su palabra, se hace fácil hablar con Dios. Porque usted está en el Espíritu, ha nacido de nuevo, ya no es de esta tierra, ahora es del reino de los cielos. Lo normal y natural para usted es lo espiritual, no más lo carnal. Es lo de arriba, no lo de abajo. Es lo celestial, no las cosas de este mundo tonto que se acaba. Sus intereses ya no se miden con las cosas de la tierra, se miden con las cosas de la eternidad. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Por eso orar es el aliento de su vida. No importa lo que esté haciendo, está en constante oración. Que es el tema que sigue, que es cuándo orar. Y ya eso lo tocaremos en el futuro. Pero yo me pregunto aquí, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? No importa que usted esté trabajando, donde quiera que usted esté, lo que esté haciendo, en usted tendrá su aliento, su espíritu, el aroma, la atmósfera del cielo, porque usted está en la presencia de Dios, permanece en Cristo, permanece en su palabra, y los versículos le brotan y le suben y le suenan en la mente como parte de la vida suya, porque usted está viviendo en la vida espiritual. Eso es cómo orar. Ya cuando la boca se abre, el Espíritu pone las palabras. Qué cosa linda. Número 2. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa tener el Espíritu de verdad. ¿Qué significa? Tener el Espíritu de verdad. San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Cristo habla con la mujer samaritana y hablan acerca de con dónde se debe orar, que si aquí o que si allá. Y Cristo le mira, ya sepárate un momento. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es, ¿qué cosa? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué cosa dice? En espíritu y en verdad. Cuando usted permanece en Cristo y cuando permanece en su palabra, entonces usted conoce, entiende y recibe el Espíritu de verdad. ¿Es lindo eso o no es lindo? Mire lo que dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 26. ¿Qué dice Juan 15, 26 en ese capítulo que estamos mirando? Juan 15, 26 dice el Señor Jesús. ¿Qué cosa dice? Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿y cómo lo llama? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio ¿acerca de quién? Acerca de mí. Si permanecemos en Cristo, entonces tenemos el Espíritu de verdad. Si permanecemos en Cristo, en su palabra, entonces el Espíritu de verdad estará con nosotros y morará en nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? El universo se maravilla y los ángeles también de esa experiencia maravillosa. Capítulo 16, versículo 13. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué cosa dice Jesús? Él os guiará a toda la verdad
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando usted permanece en Cristo, cuando permanece en su palabra, el Espíritu de verdad viene donde usted y el Espíritu de verdad le enseña y le instruye, y el Espíritu de verdad hace que de su boca salgan las palabras que son necesarias cuando está en el acto de la oración. ¿Es lindo o no es lindo? Imagine usted el Espíritu morando en usted, comunicándose con el Padre Celestial que está arriba, en el nombre de Jesucristo que lo dio todo por nosotros. ¿Qué cosa será imposible? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Aquí está la clave, queridos. Y entonces no habrá nada imposible. Quisiera contarle tantas experiencias maravillosas que he vivido por el simple hecho de creer esto. Cosas que eran imposibles y hasta se burlaban de mí. En iglesias que llegábamos. Pero bueno, mejor sigamos con la Biblia. ¿Le parece mejor si sigamos con la Biblia? Sigamos con la Biblia, porque usted necesita la evidencia bíblica o no. Porque necesitamos, ¿qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere fe, llénese de la Biblia. Si quiere la fe bíblica. San Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan 4, 6. Mire qué cosa linda. Pienso que este sermón vamos a tener que hacerlo en 3 partes porque pienso que 2 partes no van a ser suficientes. Primera de Juan 4, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Dice Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué cosa? Nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice? No nos oye. Y mire lo que dice ahora. En esto conocemos, ¿qué cosa? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Si usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, usted es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que recibe el espíritu de verdad. Así que ya usted sabe que cuando aquel fulano o aquella fulana le rechace, entonces tiene ¿cuál espíritu? El espíritu de error. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. ¿Cómo orar? Habiendo nacido de nuevo. ¿Cómo orar? Teniendo el espíritu de verdad. La Biblia es maravillosa. Dios espera por nosotros para hacer una obra en la tierra tan grande y gloriosa como nadie la imaginó, pero lo hará siempre como Él establece. Si no hacemos como Él dice, Dios no lo hará. Mi pregunta, ¿vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Hagamos, y usted verá cómo con usted, gente sencilla, gente común y corriente como nosotros, como dice Pablo, lo necio del mundo, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Así que somos perfectamente lo que Dios necesita. Nadie. Dios necesita un don nadie para hacer cosas maravillosas. Y ese don nadie es usted y soy yo. Y alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. ¿Podemos ver un punto más? Solamente son 7, así que podemos llegar por lo menos al 4. ¿Te parece bien? Número 3. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa vivir conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Vivir conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8, 1? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a qué? Sino conforme al Espíritu. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Cristo significa estar en el Espíritu. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, mire usted, ¿recuerdan que Cristo contrastó la carne y el espíritu cuando habló con Nicodemo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora, Pablo contrasta la carne y el espíritu cuando describe en Romanos 8. Romanos 8 es una joya que hay que estudiarlo todos los días si es necesario. Ponga cuidado, por favor. Si Cristo contrastó carne y espíritu para Nicodemo y Pablo ahora contrasta carne y espíritu, entonces tenemos que estar claros. Si usted es una persona que permanece en Cristo y permanece en su palabra, entonces usted está en el Espíritu. Usted está en Cristo. Usted permanece en Cristo. Usted está en el Espíritu.
Romanos capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice el versículo número 2. ¿Qué dice el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué cosa? Y de la muerte. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y ahora establece lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo número 4. ¿Qué dice el 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Permanecer en Cristo, permanecer en la Biblia, permanecer en su palabra. ¿Cómo orar? Significa que vivimos en el Espíritu. Por eso lo que le pedimos a Dios, Dios responde y nos lo da. Es lindo conocer esta clave. ¿Sí o no? Y dice el apóstol Pablo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo pregunto, si usted vive según la carne, si usted vive en la carne, ¿estará conectado, unido a Cristo Jesús? No. Por eso tantas oraciones que no tienen ningún sentido. Orar, y no pasa nada. En la carne el Espíritu no funciona. Hay que estar en el Espíritu para ver las cosas del Espíritu. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso, ¿cómo orar? Permaneciendo en Cristo y en su palabra. ¿Cómo orar? Naciendo de nuevo. ¿Cómo orar? Recibiendo el Espíritu de verdad. ¿Cómo orar? Siendo lleno del Espíritu Santo. Y entonces cuando usted ora, la gente ve que algo va a pasar, algo está pasando. Se percibe que en la vida suya está presente alguien que no es humano. Se percibe en los resultados, los frutos de la vida suya, que algo grande está haciendo el dueño de este asunto. ¿No prometió Cristo que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que querramos? ¿Sí o no? ¿Y no dice que llevarán mucho fruto? Y ahí está la clave. Si usted permanece en Cristo y su palabra, usted no puede vivir sin frutos. Los frutos aparecen automáticamente. Brotan, porque usted no tiene que producirlo. Cristo lo produce en usted. ¿Es lindo o no es lindo? Cuando era jovencito, veía árboles en mi país que estaban tan cargados de frutos que había que ponerle abajo palos y cosas para sostenerlo porque amenazaban tanto fruto de baratar el árbol. Qué cosa linda. ¿Se imagina que nosotros seamos así, con tantos frutos que estemos a punto de desbaratarse la vida de nosotros, de tanto fruto que se produce? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Permanecer en Cristo significa ser guiados por el Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo un poquito más, versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa dice Pablo? No es de él. Ay, mamá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa dice Pablo? Viviréis. ¿Qué significa cómo orar? ¿Cómo entendemos cómo orar? Cristo responde, ¿quieres saber cómo orar? El modo de orar. Entonces necesita permanecer en mí y permanecer en mi palabra. ¿Quiere entender qué significa permanecer en mi palabra? Número 1, significa nacer de nuevo. Significa que recibiste el Espíritu de verdad. Significa que eres guiado por el Espíritu Santo. Significa que vives en el Espíritu. Significa que estás conectado conmigo. Es una experiencia, es un estilo de vida, porque eso es qué es orar. Ahora, ¿qué es orar? Ahora lo vivimos, permaneciendo en Cristo.
Cuando cada día hacemos de esto nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra experiencia, la gente comienza a notar que nuestra vida es distinta, que nuestras palabras son distintas. La gente empieza a darse cuenta, esposa, esposo, hijo, hija, amigo, hermano. La gente empieza a notar en usted que algo está pasando. ¿Por qué? Cuando usted se conecta realmente con Dios, cuando usted se ha conectado a Cristo, hay un poder sobrenatural, el Espíritu Santo. Hay algo que no es de la tierra, que viene y mora en usted y trabaja en usted, cambiándole a usted de una manera tan distinta que la gente que sí le conoce se da cuenta que algo está pasando. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa que somos guiados por el Espíritu de Dios. Recuerde que el punto anterior es vivir conforme al Espíritu. Pero ahora, al vivir conforme al Espíritu, la siguiente experiencia que significa permanecer en Cristo es ser guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Qué dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los que son guiados. Si alguna vez usted ha ido a una excursión, ¿se necesita un guía? Sí. ¿Cuál es el trabajo del guía? Hay una ciudad muy famosa en España. De hecho, hay una pieza musical que la escribieron ahí. Bueno, está Granada, pero hay otra, sí. Y cuando usted va a esa ciudad, es una ciudad muy hermosa, hay un palacio en esa ciudad. Y hay unos jardines preciosísimos en esa ciudad. Y allí se inspiró el que escribió la pieza. Y llama la atención cuando usted va a ese lugar, el palacio, los jardines. Pero cuando usted va a hacer el recorrido en ese palacio, la persona que le guía le lleva no todo el edificio, pero la parte que le muestra. Se supone que el guía sabe lo que le está diciendo y sabe más de lo que le está diciendo. La ciudad se llama Aranjuez. ¿Han oído el concierto de Aranjuez? Cuando usted va a la ciudad de Aranjuez, usted ve el palacio, usted ve dónde vivían las personas que trabajaban en el palacio y usted ve los jardines del palacio. Y entonces el guía le cuenta lo que ocurre y cómo era la vida en aquel lugar. Y hay pinturas que le dan una idea de cómo era todo aquello. Una belleza, una belleza. Lo que nos interesa es ver cómo el guía que conoce el asunto, el que define la ruta que usted debe seguir. Y habitación por habitación le va guiando. Y hay lugares que tienen una cinta sencillamente que le dice, no entre por ahí. Y usted ve piezas de oro, todo lo que usted quiera. Entonces, el Espíritu Santo es enviado para guiarnos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Si usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, entonces su experiencia dice que a usted lo guía el Espíritu de Dios. Su experiencia dice que usted es un hijo de Dios. Entonces usted sabe cómo orar. Mire lo que dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Recuerde que estamos hablando cómo orar. San Juan 14, 16. ¿Qué dice el versículo 16? San Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice Jesús? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿No puede qué cosa dice? Recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué cosa? Le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué dice Cristo? Y estará en vosotros. ¿Cómo orar? Siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo orar? Siendo morada para el Espíritu Santo. ¿Cómo orar?
siendo dirigido por el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo número 14, versículo 26, que dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La pregunta es, si usted sabe cómo orar, si usted permanece en Jesús, si usted permanece en su palabra, entonces usted conoce el Espíritu Santo. Porque no solo mora con usted, sino que mora en usted. Y Él es el maestro de la vida suya. ¿Es lindo esto o no es lindo? ¿Sí o no? Él lo guiará, Él le enseñará, Él le instruirá. Es una experiencia real, una experiencia viva, es una experiencia diaria. Cuando eso ocurre, cuando usted se abre a esa experiencia, cuando usted se expone a esa experiencia, la gente nota, la gente percibe, la gente se da cuenta que usted ya no es ni común ni corriente. Ni siquiera usted es una persona regular. Usted es una persona fuera de serie. Porque la misma presencia del Espíritu hace que usted sea una persona distinta. ¿O no? A ver, ¿sí o no? San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice el Señor Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Qué dice Jesús? Él dará testimonio acerca de mí. Testimonio significa mostrará, dará, hará conocer las pruebas, las evidencias de mi vida y de mi persona. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice Jesús, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y qué dice el Señor Jesús entonces? Dice ahora el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? El cristiano no puede vivir una vida común y corriente. No puede ser. El Espíritu vino para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para cambiarnos, para transformarnos. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. Y si hemos aprendido cómo orar, nuestra vida reflejará que el Espíritu mora en nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? Muy bien. Estoy bajando el tren de aterrizaje. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Una pregunta. ¿Lo está enseñando la Biblia o no lo está enseñando la Biblia? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Entonces usted no puede decir a mí que esto es un cuento. Si hay cristianos con una vida pobre, una vida barata, una vida mediocre, no es porque Dios no ha cumplido su parte, es que el cristiano no se pone en su lugar. ¿Es así o no es así? Juan y Santiago, ¿eran buenos o eran malos? ¿Eran buenos o eran malos? Eran pecadores, ¿verdad? Y muy, muy pecadores, porque querían quemar a sus pobres samaritanos. Los cambió Cristo, los llenó del Espíritu, fueron transformados. ¿Sí o no? Pedro negó a Cristo 3 veces, lo cambió el Espíritu, lo transformó, entonces con nosotros puede pasar lo mismo. Era tan poderosa la unción del Espíritu en Pedro, que a la sombra de Pedro sanaba a la gente. Y Dios puede hacer eso con nosotros también. Permita a Dios que aprendamos cómo orar, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, llenos del Espíritu Santo. Aterricemos aquí en esta partecita. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La Biblia, queridos, tenemos que llenarnos de la Biblia. Cuando nos llenamos de la Biblia produce en nosotros la fe.
Gálatas capítulo 5, recuerde que estamos hablando qué significa permanecer en Cristo. Y estamos en el punto, permanecer en Cristo significa guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice ahora? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados, ¿qué dice la Biblia? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces comienza a presentar aquí las obras de la carne, que son bien feas. Y en el versículo número 22, habla de los frutos del Espíritu, que son hermosos, ¿sí o no? Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahora Pablo? Andemos también por el Espíritu. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted andar en el Espíritu? ¿Le gustaría ser guiado por el Espíritu? Sí. Mi pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos permanecer en Cristo y permanecer en su palabra? Sí. ¿Le gustaría a usted permanecer en Cristo? Sí. ¿Se atreve usted a romper hoy todas las cosas que haya que romper que le impiden caminar con Cristo? ¿Sí o no? Sí. Si tiene que hacer alguna llamada, hágala. Porque hay amistades que no nos convienen. Y hay cosas que no nos convienen. Usted tiene que ser violento espiritualmente. Cristo dijo, el reino de los cielos se hace violento. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. ¿Usted no se han dado cuenta que hay personas que se relacionan con usted que en lugar de ayudarle a crecer, lo traen para abajo otra vez? A ver, ¿sí o no? Pues sea bravo, compadre, ponga a cada quien en su lugar. Si usted sabe que una cosa le está haciendo daño, ¿la va a dejar hasta que le arranque la vida? ¿Saben lo que son elementos alergénicos que producen alergia? Sí. Si usted descubre que tiene una plantita en su casa que le produce alergia, ¿la va a dejar ahí hasta que lo mate? No. ¿Qué hace con la plantita esa? Si usted tiene una amistad que no le conviene, córtela. Sea bravo. Escoja primero a Dios y después todo lo que venga. Pastor, espérese. Ningún espérese. Sea violento en la cosa espiritual. El problema nuestro es que somos estamos más propensos a ofender a Dios que a ofender al ser humano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces decida primero por Dios. Como que está caliente el pastor, ¿no? ¿Cuántos años no han pasado y no hemos crecido? ¿Cuántos años no han pasado y la vida nuestra permanece igual? Y déjeme terminar con el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Porque el que siembra para su carne, ¿qué cosa? De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Muy bien. De manera que permanecer en Cristo significa nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Permanecer en Cristo significa tener el Espíritu de verdad. Permanecer en Cristo significa vivir conforme al Espíritu. Permanecer en Cristo significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hay tres cosas que nos faltaron. Permanecer en Cristo significa perfectos en unidad. Permanecer en Cristo significa que somos un cuerpo en Cristo. Permanecer en Cristo significa que somos una nueva criatura. Esas tres cosas finales serán la próxima entrega. Y yo termino con la pregunta. Oiga, ¿le gustaría a usted saber cómo orar? ¿Sí o no? ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. Y yo le pregunto, ¿se atreve a colocarse en pie conmigo para decirle de esa manera al Espíritu Santo, venga a mi vida y enséñeme cómo orar? Porque cuando vivimos esta experiencia permaneciendo en Cristo en su palabra, la gente ve y nota que ya sabemos cómo orar. El modo de orar, la experiencia de orar, que es vivir en Cristo, que es vivir en el Espíritu, que es llenarnos del Espíritu de Cristo. Y cuando la boca se abre para orar, la gente se da cuenta que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y para Dios nada es imposible. Cristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué cosa dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo. Gracias por su palabra bendita. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, Padre amado, por la experiencia maravillosa de caminar de la mano con usted. Padre eterno, permita que el Espíritu Santo haga que permanezcamos en Cristo, que el Espíritu Santo haga que permanezcamos en su palabra y que el Espíritu coloque en nosotros las palabras correctas y apropiadas para hablar con usted a través de la oración y pedirle lo que conviene. Y entonces ver cómo su mano poderosa se mueve en nuestro favor para la gloria de su nombre. Padre, permítanos vivir esta maravillosa experiencia y aventura de la oración. Enséñenos cada día cómo orar, permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Haga que amemos a Cristo, haga que vivamos para Él, haga que su palabra sea lo más importante en nuestra vida, que nos llenemos de ella y que Cristo esté presente en cada momento de nuestra existencia. Señor, que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y que el resultado de esa experiencia con Cristo, de esa experiencia con su palabra, de la unción de su Espíritu, nos convierta en cristianos poderosos, cristianos cuya vida inspiren a los demás y haga en ellos y con ellos todo para la gloria de su nombre. Que seamos el elemento clave del Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Descubre el poder de la oración con nuestro nuevo libro titulado Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva. Aprende técnicas prácticas y simples para empezar tu vida espiritual. Puedes comprarlo en la tienda de Amazon.com buscando el nombre del libro o escribiendo Rubén Morales Guerra como autor. Ya está disponible el libro de historias bíblicas para niños con oraciones para la hora de dormir. Búscalo en la tienda de Amazon con el nombre anteriormente dicho. Y si deseas pedir tu copia, escríbenos al WhatsApp +507 6422 4295 para que tus niños disfruten de las hermosas historias de la Biblia en el momento especial de su culto familiar.